¿Qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino fue también llamado un Imperio Romano del Oriente que se originó en el año 395 después de Cristo, cuando el emperador Teodioso dividió el Imperio Romano en dos partes llamadas Oriente y Occidente. Se dice que el Imperio Romano de Occidente fue destruido por los germanos en el año 476 después de Cristo, en el cual el Imperio Bizantino logró sobrevivir a la amenaza germánica que perduró por casi 10 siglos hasta el año 1453, en el que los turcos otomanos ocuparon su capital de Constantinopla, que a lo largo de 10 años los bizantinos lograron fusionar la cultura de los griegos y romanos, que de esa manera conservaron los aportes culturales de la antigüedad y los reelaboraron bajo nuevas formas que, aunque hablaban griego, los bizantinos se llamaban a sí mismos romanos, ya que ellos se consideraban herederos del este antiguo, el imperio que por eso se reconocía también como la Nueva Roma. ¿Cómo se fue originando el poderoso Imperio Bizantino? Constantinopla, la Nueva Roma, la magnífica y penetrable ciudad de Constantinopla, fue la capital del Imperio Bizantino, al estar ubicada justo entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Constantinopla era algo así como una gran puerta natural que conectaba Occidente con el mundo del Extremo Oriente. A la antigua Roma en el año 330 después de Cristo. Un hombre llamado Constantino era emperador del legendario Imperio Romano. A Constantino le tocaron épocas complicadas y turbulentas. De un lado, los pueblos bárbaros germanos avanzaban imparablemente hacia una Roma, y del otro lado estaba un grupo de ciudadanos romanos quienes, cansados de la violencia, encontraron en la región cristiana un refugio para escapar de tanta opresión. Lo primero que hizo Constantino fue mudar la capital del imperio a un lugar seguro y estratégico. Así fundó la Nueva Roma, aunque después de su muerte esta ciudad pasó a llamarse Constantinopla en honor a él. Luego hizo algo totalmente revolucionario. Fue el primer emperador romano de la historia en adoptar la religión cristiana. Esto permitió que muchísimos romanos pudieran practicar libremente el cristianismo sin temor a ser perseguidos o encarcelados por ello. Claro está que los orgullos romanos aún vivían en Roma, no estaban muy conformes, que digamos, con todas estas decisiones. Hubo un romano y dijo: no estoy de acuerdo que quieran mudarnos a un lugar llamado Jinkin, que están ya dentro de Constantino. Rusia, frente al tanto descontento, en el año 395 después de Cristo, sucesor del gran Constantino, el emperador Teodosio tuvo que desmentir el imperio en dos partes, de la de Oriente con la capital de Constantinopla y la de Occidente con capital en la antigua Roma, y designó a sus dos hijos como herederos de aquellos dos imperios. Pero el imperio de Occidente ya venía con días contados y nada podía detener su inevitable final en el año 476. Roma fue invadida y saqueada y destruida por un ejército de bárbaros germanos. Junto con la caída de Roma, en el imperio de Occidente fue totalmente desmembrado. Antecedentes históricos. Arte bizantino. El arte bizantino, en su mayoría, eran representaciones religiosas, estaban en las paredes de los templos en forma de veneración. Se desarrolla en el siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano de Oriente, donde florece hasta el siglo XV. De ahí pasa a los países de Europa del Este. El arte bizantino se divide en tres importantes edades de oro. Primera edad de oro es la época del esplendor del imperio, con grandes modelos arquitectónicos como San Vital de Ravenna. En la época del Justiniano, siglo IV, es cuando se realizan las más grandiosas obras arquitectónicas, que ponen de relieve las características técnicas y materiales, así como el sentido constructivo. Segunda edad de oro, en donde se incorpora la planta centralizada como elemento principal, siglo IX al XIII. Momento en el que Bizancio se aleja más de Occidente, la Iglesia se separa de Roma,
se produce un proceso de orientalización, naciendo así la Iglesia Ortodoxa, que no reconoce al Papa como líder de la religión. Tercera Edad de Oro. Destaca por su expansión. Se vincula al gobierno de los paleólogos durante el siglo XIV, hasta la caída de Constantinopla. Arquitectura. Los mejores aportes del arte bizantino se dan en la arquitectura y la solución que dan al sostenimiento de las bóvedas. Superando las soluciones romanas, combinan espacios cuadrados con bóvedas curvas a través de pechinas, triángulos esféricos y contrapesan grandes cúpulas con medias cúpulas y contrafuertes muros. El concepto de espacio también es diferente. Un espacio dinámico, más clásico que el occidental, más unificado y centralizado con planta de cruz griega. Grandes espacios curvos, bajo cúpulas o bajo bóvedas. En cuanto a la piedra y el ladrillo utilizados como materiales de construcción, son cubiertos con desigualdad riqueza, según se trate de interiores o exteriores. En interiores, el mosaico recorre de forma continua las paredes, mientras que la decoración exterior no es importante hasta llegar los últimos siglos. El lujo ornamental oriental se va apoderando de todo el oro, la cerámica vidriada y el brillo característico del mundo islámico. Viste los edificios, por ejemplo, la Basílica de Santa Sofía. Mosaicos. Emplean piedras preciosas para dar mayor realismo a las obras materiales. Utilizaban cerámica vidriada para los ojos. Los fondos son siempre dorados para darle un carácter etéreo, a diferencia del arte romano, que colocaban el mosaico en los pavimentos. El arte bizantino, en su deseo de riqueza, recubre los muros y bóvedas de mosaicos de gran colorido. Suele representar a las figuras con un carácter rígido e inmaterial, con una disposición simétrica, una gran luminosidad en un intento de plasmarlo sobre el natural. Los personajes importantes los ilustran un poco más elevados para diferenciarlos de los demás. Pinturas. Se realiza principalmente al fresco, pero la aparición de los íconos desarrolla la pintura sobre tabla. En las iglesias bizantinas, para separar el altar del resto de la iglesia, se coloca un iconostasio, que es un muro de separación recubierto de íconos. Primera Edad de Oro. Quedan huellas de la pintura romana. Todo se ajusta al mundo espiritual. Se realizan principalmente frescos para iglesias. La figura más destacada es la de Cristo en forma de pantocrator, en la que aparece bendiciendo. Normalmente se sitúa más elevada con la Virgen cerca de él. Conforme baja en altura la pintura, se colocan más imágenes de santos más cercanos a lo terrenal. A partir del siglo VI se comienzan a hacer íconos, pinturas sobre tabla que representan a Cristo y a la Virgen. Los ejemplos más antiguos se encuentran en el monasterio de Santa Catalina, en el monte de Sinaí. La imagen de Cristo de este pantocrator será el modelo que seguirá la pintura posterior a la hora de representar al Señor. Al parecer, coincide cada uno de los rasgos de su rostro con el rostro de la sábana santa de Turín, por lo tanto se considera como un retrato casi exacto de Cristo. Segunda Edad de Oro. Los íconos serán característicos de Rusia desde el siglo XII y llega a nuestros días, siendo un arte exportado al resto de Europa a partir del siglo XV.